además, si no se ataja la causa, como por ejemplo la educación, el tema de la educación, o el tema de la televisión, que es donde realmente se miente sobre todo, sobre la educación, se ha cambiado la historia de Cataluña, la historia de España, y a raíz de eso pues se dicen un montón de mentiras en la televisión catalana. Entonces, si eso no se ataja, es que yo no veo solución. Diálogo, pero si la otra parte no quiere dialogar, pues vamos, medidas más duras y eso, resumidas cuentas. Y bueno. Yo creo que ha quedado muy claro. Muchas gracias. Es que vamos justos de tiempo. 3 matices muy rápidos. No. 3 matices. Yo te digo que el Estado, es percepción personal, ¿eh? Yo creo que el Estado pensaba que el farol no iba a llegar hasta el final, ¿vale? Que el farol, que la DUI no llegaba hasta el final. Y pienso también que ellos no pensaban que tenía que llegar. Por eso cuando ellos proclaman la DUI, y no sé si habéis visto, yo como tengo niños pequeños, no sé si habéis visto la película Buscando a Nemo, que cuando se escapan de la pecera se quedan todos flotando en una bolsa de agua y dicen, ¿y ahora qué? Pues esto es igual, hacen la DUI y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Y no hicieron nada, se fueron de fin de semana, ¿vale? 2 temas de la televisión y de educación. Como siempre hemos fallado en la comunicación. Es decir, nosotros, cuando aplicamos el 155, lo que hacemos es ponernos en el lugar del gobierno catalán, ¿vale? Nosotros no podemos ni legislar ni cambiar la ley, porque la ley depende del Parlamento de Cataluña, del Parlamento. Entonces nosotros, por ley, tenemos que hacer cumplir la ley en vigor en Cataluña. Tristemente, y ese es su 155. Nosotros llegamos allí e intentamos cambiar el tema educativo, pero la ley catalana está como está y cuando se aprobó no la recurrió nadie. Y por eso no pudimos poner la famosa casilla de quiero estudiar en castellano, ¿vale? Y 2, yo la televisión teníamos 2 opciones. O cerrarla como gobierno, o sea, llevarla a negro, y entendimos que en el ámbito europeo llegamos a cerrar la televisión y hubiera sido un escandalazo increíble, ¿eh? O no podemos actuar en la televisión, pues la televisión, la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, que se llama así, es igual que la Corporación Aragonesa, depende del Parlamento, no depende del Gobierno. ¿Qué hicimos nosotros? No sé si esto se graba. Sí. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, bueno, pues económicamente cumplir todo a rajatabla, no, vamos, a rajatabla absoluta. Así les fue, que económicamente tuvieron muchos problemas porque era un desastre la TV3 y nosotros pusimos bastante cordura. Pero a mí, haber cerrado TV3, haberla cambiado, me hubiera encantado, pero legalmente no podía. Es que nosotros sabíamos que si tomábamos alguna decisión que estaba fuera de la ley, íbamos al juzgado al día siguiente. Y nosotros éramos gobierno de Cataluña. O sea, nosotros éramos el gobierno de Cataluña. Es decir, Soraya era la vicepresidenta, Montoro era el consejero de Hacienda, Íñigo de la Serna el consejero de Vertebración. Éramos eso en Cataluña, no éramos el Parlamento. Porque el 155 era un libro en blanco, ni una línea. Algún día podemos hablar de cómo el 155 lo empezamos a trabajar en el mes de marzo. Un grupo de gente de cero, no había nada. Solo 2 preguntas. Una, ¿creéis que hay una... Bueno, desde el plano político, la idea de... Bueno, ha habido la descentralización de competencias hacia comunidades autónomas, ¿no? Pero a veces nos hemos encontrado de que han asumido competencias sin fondos públicos. Y, bueno, si creéis que desde el plano político se está tomando una idea correcta sobre qué centralizar o qué descentralizar. Y segundo, que desde Europa, si creéis que desde el organismo político, si se llega a un consenso, porque por ejemplo con la crisis del 2012, con los del tipo de interés, se veía una divergencia económica entre el norte de Europa y el sur, que mientras que hubo como una recuperación económica con los tipos de interés, pues el Banco Central Europeo pues subió algo los tipos de interés y fue cuando ahogó los países del sur y que entonces tuvimos la intervención de los bancos
bueno, si creéis eso, que hay un espacio de diálogo o ocurre un poco como Madrid. Sí, yo muy rápido, con respecto a las autonomías y las competencias, lo que decía al principio, yo creo que el Estado autonómico en los últimos 40 años ha supuesto un cambio radical para este país. Es decir, cualquier que conociera este país hace 40 años ahora no se parece en nada, y en gran parte es gracias al Estado autonómico. Dicho lo cual, sí hay que repensar si algunas competencias están bien transferidas o no. Te pongo un ejemplo muy rápido. Yo fui consejero de Justicia del Gobierno de Aragón. El consejero de Justicia de la Comunidad Autónoma se encarga de los ordenadores y de los trabajadores. Los secretarios judiciales dependen del Gobierno central y los jueces de la Judicatura. O sea, es decir, la justicia es uno de los temas que yo me repensaría qué hacer con ella. Es decir, no tiene mucho sentido que el competente del aire acondicionado, del agua, de los de la luz, sea la Comunidad Autónoma, porque es un lío de narices. Es decir, y luego hay otras comunidades que, como las transferencias no son finalistas, pues la gastan en temas que no son de su competencia, y es otro tema a estudiar en la reforma de la Administración. Es decir, las transferencias no finalistas, pero deben de cubrir una serie de competencias obligatorias que no cumplen, por ejemplo, en dependencia, y luego llevan a cabo Cataluña en dependencia, no cumple la gran mayoría de sus competencias, y luego se dedica a abrir embajadas que no tiene competencias. Y dos, en tema de Europa, yo creo que el tema de las imposiciones y los hombres de negro no deja de ser un mito. ¿Vale? Un mito. Que es cierto que cuando hubo muchos problemas en el año 2011, Europa actuó con contundencia. Claro, es que si tú le dejas el dinero a alguien, tienes que poner unas condiciones. Si tú le dejas el dinero al alcalde de Fons, seguro que le dirás, bueno, yo te dejo 1.000 euros, pero a cambio me lo garantizas así, así, así y así. Es que dar algo a cambio de nada es complicado, ¿eh? Una redistribución de las competencias que existen en España, o sea, una reforma de la Constitución para que determinadas competencias que están en manos de las comunidades autónomas vuelvan al Estado, por ejemplo, educación, sanidad o justicia. No por fastidiar a nadie, sino porque pienso que esas decisiones pues, serían buenas para garantizar más igualdad. De la misma forma que se defiende sin complejos que determinadas competencias existentes en el Gobierno de España pasen a Europa, y eso se ve como algo progresista, pienso que determinadas competencias que están en manos de las comunidades autónomas pueden pasar perfectamente al Gobierno de España. Y al revés, quizás algunas competencias que están en manos del Gobierno de España puedan pasar a manos de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. Pero sí pienso que habría que llevar a cabo una reforma de la Constitución. Ya digo, no para fastidiar a nadie, sino para garantizar más igualdad y a la vista de los resultados. Lo que no es normal, por otro lado, es algo que quería decir antes, es que las mismas diferencias entre regiones que había en España hace 30 años se mantengan a día de hoy. Las regiones más ricas siguen siendo las mismas, las regiones más pobres siguen siendo las mismas. Donde más paro hay siguen siendo los mismos lugares y donde mejor les va económicamente siguen siendo los mismos lugares. Algo ha fallado. España no puede funcionar así. Algo tiene que hacer el Gobierno de España para garantizar y fomentar que haya más igualdad. Es decir, España no puede ser 17 países, tiene que ser un solo país, de la misma forma que Europa tiene que ir hacia una sola sociedad, a un solo país también, ¿no? Pero creo que habría que pasar ya de las palabras a los hechos, porque si vemos los datos, pues creo que se demuestra que esas competencias estarían mejor situadas en el Gobierno de España, algunas de ellas. No, para eso siempre estamos de acuerdo. Es decir, yo no creo que, por ejemplo, las competencias, por ejemplo, de sanidad, si prestasen un mejor servicio del Estado. Si soy los que piensan que hay ciertas competencias que más cerca del ciudadano que recibe la competencia se percibe más el problema. Es decir, es más un problema de gestión de recursos, de saber gestionar, de saber gastar bien dinero, de quién tiene la competencia. Y por eso yo creo que hay ciertas competencias que es más importante que estén cerca del ciudadano, porque realmente se sabe dónde está el problema. Es decir, seguramente, esto lo cuentan siempre, cuando las competencias estaban en Madrid y pedías un hospital en Jaca o en Alcañiz y tal, si el ministro era de la zona, era más fácil conseguir el hospital.
porque conocía el problema de la zona. En cambio, si tú trasladas la competencia a la comunidad autónoma, yo creo que es más fácil prestar el servicio de una manera más óptima al ciudadano, pero siempre y cuando tengamos capacidad de llevar a cabo la gestión de una manera óptima. Sí que es verdad que hay que hacer una mínima cartera de servicios igual para todas las comunidades autónomas, igual que yo soy de la opinión que es necesario ya que en un pacto educativo se den un mínimo que sea muy máximo, por decirlo de alguna manera, de mínimas, como se dice, de asignaturas comunes, con un libro común. Es decir, a mí me parece muy bien que mis hijas el día de mañana sepan los afluentes hasta el más pequeño del Ebro, que yo me sabía afluentes del Ebro 5 o 6, pero me gustaría que supiesen también dónde está Guadalquivir y dónde están el sistema ibérico, ¿vale? Ese es el problema que existe en este país, que todas las comunidades o muchas miran demasiado su ombligo, ese es el problema. Vicenta, y el señor que ha hecho la pregunta de la ley electoral. Buenas tardes. Bueno, si me abstraigo, cierro los ojos y no veo dónde estoy, os compro el discurso a los dos. Pero claro, luego pienso de dónde venís cada uno, luego pienso en qué posición estáis o habéis estado y ya me resulta más difícil. Cuando Rodríguez de Castro dice que el problema de Cataluña, Bermúdez de Castro, perdona, dice que, Roberto te llamo si no te importa, que el problema de Cataluña se podría haber resuelto si algunos hubieran sido más generosos y menos tercos, pues seguramente sí, pero no dice toda la verdad cuando dice eso. Si somos honestos y somos autocríticos, a mí me ha parecido muy autocrítico tu discurso, pero claro, un poco mentiroso, entre comillas, con todo el respeto. Porque el problema del Estatuto de Cataluña y los problemas en Cataluña no arrancan cuando le da un ataque populista cuando Artur Mas se pone la bandera, se echa la Icurriña, la señera por bandera y se echa a la calle con la gente el día de la diada de 2011, creo. El problema arranca antes y vosotros lo sabéis. El problema de Cataluña arranca fundamentalmente cuando en las mayorías absolutas son siempre perversas, pero cuando las ha tenido el PP, perdóname, han sido casi totalitarias. Entonces, como en ese momento ya no se necesitaban a los nacionalistas para gobernar, entonces, ¿qué hace el PP? Pues se puso a recoger firmas contra el Estatuto de Cataluña, se puso a maltratar a los catalanes en términos siempre subjetivos, cuando digo eso. Dime un ejemplo de maltrato. Bueno, despreciarlos, menospreciarlos. Dime un ejemplo de maltrato, de verdad. Hombre, políticamente estoy diciendo, no estoy diciendo que les pegarais, estoy hablando de... Pero un ejemplo de maltrato, una falta de inversión... A ver, maltrato, pues a ver, si un estatuto que sale de las Cortes de Cataluña, del Parlamento, que es votado por el 70% de los catalanes, que ese mismo estatuto, algunos de sus artículos están en otros y nadie los recurre, y el PP los recurre y pone mesas petitorias en toda España contra el estatuto, esa es una situación... contra Cataluña, exclusivamente contra Cataluña. Vicenta, una cosa, cuando hablas de catalanes te refieres a los independentistas catalanes, ¿no? Bueno, el estatuto no lo votaron solo los independentistas, lo votó todo el mundo. Sí, pero si era cuando el tripartito... Pero si era inconstitucional... Es que no era inconstitucional. Sí, se dijo que era inconstitucional. A ver, ¿os parece? Un momento, vamos a ordenar un momento el debate. Que termine Vicenta su intervención y contestáis brevemente vosotros.
te voy a dejar, así que concluye en 30 segundos, por favor. Qué animados estaba. ¿Y cómo no va a estar en peligro la democracia participativa? ¿O los políticos de los grandes partidos y los medianos hacen algún gesto que a los ciudadanos nos entusiasme otra vez la política? O desde luego, efectivamente. Os pediría brevedad, un minuto, por favor. Mira, yo decía que al principio de mi intervención que uno de los grandes problemas de este país en la política es el sectarismo. ¿Vale? Y entonces, ni nada lo del PP es la verdad absoluta, ni nada lo que puede decir usted es la verdad absoluta. Es decir, no, bueno, déjeme que acabe la intervención. O sea, que toda la culpa de lo sucedido en Cataluña es del PP, a mi juicio es torticero, e injusto, muy injusto. Si el Estatuto de Cataluña tiene grandes partes inconstitucionales, ¿qué hace el PP? Yo la recogida de firmas a 12 años vista fue un error. Para usted, lo reconozco, tampoco valdrá, yo lo digo, fue un error. Pero oiga, si hay artículos inconstitucionales, ¿no los recurres? O sea, usted sabe que prácticamente, yo estaba renegociando el Estatuto de Canarias hasta hace una semana. Yo lo que veía que era inconstitucional, informe de abogacía del Estado, eso no se aprueba. Es decir, en este país se han cometido muchos errores, todos y muchos aciertos, todos los partidos políticos. Y creer que todo es culpa de un partido es el problema que tiene este país. En Cataluña, todos los partidos han cometido errores, pero mire, el principal problema de Cataluña no es el PP, no es el PSOE, no es Ciudadanos, es una parte importante de la sociedad que pretende erradicar a la otra parte de la sociedad que no piensan como ellos. Mire, oiga, si usted y yo viviésemos en Cataluña y yo pusiese un lazo amarillo en la calle, a mí no me pasaría nada. Si usted lo fuera a quitar, a usted le intentarían pegar. No, a usted le intentarían pegar por quitar ese lazo. Y eso no es culpa ni del PP, ni del PSOE, ni del Ciudadanos. Eso es culpa de una sociedad que a día de hoy está enferma. Está enferma. Y si usted piensa que es culpa del PP, pues bien, será culpa del PP. Yo pienso que es culpa de una dinámica que el PP tiene culpa, como el resto de partidos que han dejado crecer a los nacionalistas. Yo le invito a usted que se vaya una temporada a Gerona o a Girona y vea cómo vive ahí un español o cómo vive ahí una persona que piensa diferente. 10 segundos, pero no vamos a hacer réplica y contrarréplica como el Parlamento, porque si no... Vale. Lo ha dicho usted, yo no. Pero, oiga, yo he intentado hablar con Puigdemont más de 10 horas en una mesa y me decían, usted ha dicho, más política. Pues mire, con Puigdemont era referéndum sí o sí. Y encima te decía, y como sé que no lo vais a aceptar, se va a liar y voy a ganar yo. Venga, última pregunta, por favor. Y ya sé que esto es muy interesante, pero... Que no quieren, los que tienen mayoría en el Congreso no han querido nunca. Y cuando se ha presentado alguna propuesta en ese sentido han votado en contra. En el Congreso y en otros parlamentos. Por ejemplo, en el Parlamento Vasco yo la presenté en la primera legislatura y en la segunda para garantizar más igualdad de voto, etcétera, y se votó en contra y yo lo admití porque era minoría. Y en el Congreso pues pasa lo mismo. Y también pienso que hay que hacer una reforma electoral no para ir en contra de nadie, no para ir en contra de los nacionalistas ni cosa parecida, sino para garantizar la igualdad de voto. Y creo que habría que ir hacia una circunscripción electoral única. Listas abiertas, primarias en los partidos políticos, reducir el límite, la barrera electoral para que puedan entrar nuevos partidos, garantizar la igualdad de voto, básicamente, y mayor participación ciudadana. Pero, en todo caso, las reformas que, en mi humilde opinión, se necesitan en España, no se llevan a cabo porque no hay mayoría suficiente y cuando se han presentado se vota en contra o incluso no se presenta.
Esa es la realidad. En política no siempre querer es poder. No hay mayoría, no quieren. El PP y el PSOE quieren dejar todo básicamente como está. Y los nuevos partidos algunas cosas hacen y tal, pero depende de qué cosas tampoco les interesa demasiado. Ese es el problema que hay. Perfecto. Ha sido apasionante la mesa, ¿eh? No me dirán que no. No me dirán que no. Llevamos 2 horas, ¿eh? Os digo. Muchas gracias a los dos ponentes. La verdad es que las declaraciones que han emitido los dos han sido algunas ciertamente sorprendentes. Yo como moderadora no puedo posicionarme en ninguna de todas ellas. Lo haría muy a gusto como politóloga, pero no puedo. Os agradezco y os agradecemos la organización y el Ayuntamiento de Fons profundamente la asistencia a los dos y vuestra calurosa participación. Nos vemos, son y 22, a y media. Retomamos con la mesa del futuro de la izquierda. Sabéis que una mesa mermada, pero seguro que Julio Rodríguez lo defenderá estupendamente. Muchas gracias. Gracias a vosotros.